es más importante que la Biblia, por supuesto, está sobre la Biblia. Ahora, ¿cómo son las sectas? Exigen una dedicación excesiva, absorbente, casi una devoción a alguna persona o idea. Utilizan programas de modificación de pensamiento para convencer y controlar a sus miembros en un patrón de creencias y valores estrictos, únicos, totalmente distintos. Producen estados de dependencia psicológica en sus miembros. Causan daño psicológico en los seguidores y graves problemas en su entorno familiar. Esta niña que yo les hablaba, hija de uno de los profesores que ustedes han tenido acá, una niña tan inteligente y sin embargo podía verse cómo psicológicamente estaba afectada. Había dejado de trabajar, se había dedicado, una chica brillante, se había dedicado a hacer unos collarcitos y unas cositas finitas, iba a la calle a venderlos. Parecía casi una mendiga en las esquinas de las calles vendiendo esas chucherías, ¿no es cierto? Y la dependencia psicológica total de los miembros. La secta persigue la transformación de la personalidad de sus seguidores. ¿Cuáles son algunas de las técnicas de manipulación psicológica que emplean? En primer lugar, la captación. Para despertar el interés del candidato, se recurre al engaño. Aquí, por ejemplo, la hermana me acaba de decir de cómo una vez, y esperan el momento en que uno está más vulnerable. La encontraron triste, se le arrimaron, le dijeron, nosotros tenemos la solución. La llevaron a un templo, resultó ser un templo orientalista. Cuando ella se quiso acordar, ya le estaban haciendo un pequeño lavado de cabeza y ya la querían bautizar. ¿Y no es cierto? Y aún casi contra su voluntad la fueron llevando. Suerte que ella, que conocía a Jesucristo, se rechazó la idea. Pero es increíble cómo una persona puede ser llevada casi sin darse cuenta y caer. Se magnifican las cualidades del recién llegado y se ponen de manifiesto sus carencias. Eso fue lo que pasó con ella. Le empezaron a decir, mira, tú tienes carencia de amor, carencia de esto, carencia de aquello. Nosotros podemos ofrecerte todo eso, ¿no es cierto? Te podemos dar todas esas soluciones. Se presenta la secta como la solución de todos nuestros problemas. Y el grupo presiona y no deja que la persona reflexione sobre su propuesta. Al contrario, se la obliga a comprometerse cuando a veces uno está en el momento más vulnerable. La fase número 2 es la conversión. Cuando el individuo ya está interesado, comienza la fase de modificación de su personalidad para adecuarla a los intereses del grupo. Y se manipula la información y no se le da toda la información al individuo, se le da solamente lo que interesa al grupo. Y porque si una persona supiera lo que le espera, directamente lo rechazaría, pero entonces se ocultan ciertas cosas hasta que ya la persona está metida dentro de ese grupo. Se le reinterpreta, por así decir, la información. Y las críticas externas se presentan como calumnias, por ejemplo. Yo recuerdo cuando los Munis públicamente en los periódicos, en todos lados salían que era una secta y todas las cosas que estaban haciendo con ellos. Ellos decían que era una simple calumnia, que era persecución, que era confabulación contra la voluntad de ellos para desestabilizarlos. Pero mentira, era la realidad. Estaban arruinando la mente de tantos jóvenes, cientos y cientos. Se modifica el lenguaje habitual del recién introducido y se le proporciona una jerga del grupo. Le va cambiando toda la estructura de su personalidad. La retención, paulatinamente el grupo va introduciendo en el individuo sentimientos de culpa y de temor ante la posibilidad de traicionar a la organización con la intención de dificultar el posible abandono del grupo. Y se llega a veces al chantaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la hermana Ana me contaba cómo la chantajeaban. Le decía, pues si tú no vienes acá y no sigues lo que nosotros te decimos, te va a ir muy mal. Y te va a pasar esto y te va a pasar aquello. Los chantajean. Se muestra,
¿Qué quieren las sectas? Las sectas quieren riqueza y poder que les sea suplido a través de los miembros. Este señor Mooney es un multimillonario. Es un hombre que no solamente ha logrado explotar a los miembros de su secta, sino que también, como ha hecho, ahora ya el comunismo ha perdido su fuerza, pero en su época él se manifestaba en contra del comunismo y había organizaciones que lo apoyaban con grandes sumas de dinero para que pudiera seguir adelante con su... La riqueza puede incluir transferencias de dinero en efectivo o transferencias de propiedades o de automóviles. Cuando llegan a ser miembros de la secta, tienen que abandonar todo lo que tienen para ser miembros de esa secta. En algunos casos, no en todos. Las ganancias por la explotación del trabajo de los miembros en los negocios que no son propiedad de la secta. Fondos recaudados por medio de engaños a parientes y a otros que no son miembros. En fin, no podemos generalizar, y a mí no me gustaría que ustedes generalicen, pero hay sectas que cumplen con todos estos puntos. El poder puede incluir la manipulación de todas las relaciones de trabajo, de estudio, para que personas únicamente sirvan a las necesidades de la secta. A la asignación del lugar de residencia muchas veces. Ellos son los que establecen dónde deben vivir. El regular los embarazos, por ejemplo, y favores sexuales de los adeptos. Yo podría contarle tantos casos que vienen a mi memoria, pero se nos iría el tiempo, ¿no? Controles ideológicos del comportamiento por medio de confrontaciones en grupo, castigo físico, amenazas de expulsión, en fin, limitar las oportunidades de los miembros para dormir, por ejemplo. Si usted pone a un individuo varias horas allí bajo una dieta especial que generalmente es baja en proteínas y es baja y alta está desequilibrada, ¿no es cierto? Y mucha azúcar, por ejemplo. Usted puede inclusive cambiar la dinámica del pensamiento de una persona. Si a eso le quita sueño también y le quita descanso, puede manipular mucho más fácil a la persona. Nosotros debemos ser, tenemos que ser muy cuidadosos. Los líderes exhortan a los miembros a ser más prosélitos y buscar más porque eso les ayuda, les da más riqueza y más poder para los líderes. Las sectas no quieren o no están interesadas en el altruismo, o sea, en el dar como un imperativo moral. La mayoría tienen moralidades egoístas para beneficiar a la organización y el liderazgo en particular. La realización individual es irrelevante. El hecho de que le vaya bien a uno de los miembros es irrelevante. La actividad altruista ayuda a construir la imagen pública de los grupos. Ellos no quieren tener gastos elevados, por eso los miembros de los negocios de las sectas pueden estar mal pagados y casi sin sueldo y trabajar en ambientes insalubres y ni siquiera a veces tienen provisión para gastos médicos. Yo conocí en la iglesia de los Moonies, una vez asistí acá en Pasadena a una iglesia de los Moonies y había un brasilero allí, un muchacho joven que tenía el mismo nombre que yo, Darío. Me dio mucha pena, pero él estaba atrapado en esa secta. No tenía nada en el mundo, había dado todo lo que tenía, se lo había dado a la secta. Y trabajaba y no recibía salario. Este muchacho joven, todavía soltero, no recibía ningún salario por el trabajo y trabajaba full time. Mientras el líder era un supermillonario, ¿no? Ninguna secta quiere que sean conocidas públicamente sus funciones internas. Las sectas no quieren ser llamadas sectas. Yo no sé si quiero ir bien rápido con esto, porque estas son delineamientos generales, luego vamos a pasar a específicos. Las sectas son grupos que usan métodos de reforma del pensamiento para reclutar y controlar a los miembros. Ahora, lo que vamos a ver en este momento ya está en el libro, así que no necesitan tomar nota.
Y ellos usan 3 herramientas. La primera es el milagro, la segunda es el misterio y la tercera es la autoridad. En el milagro, la ideología que imputa poder milagroso a los líderes o a las actividades. Pintan al líder como un ser milagroso, con unos poderes extraordinarios, casi superhumanos, ¿no es cierto? En segundo lugar, el misterio, el secreto que oscurece las prácticas de ellos. Fíjense los mormones. Usted tiene que estar muy metido dentro de los mormones para poder entrar en el lugar donde se realizan los casamientos por los muertos y los bautismos por los muertos. Todo eso son cosas secretas. Lo mismo los masones y todas estas cosas. Ahora, el misterio, la autoridad demanda sobre el tiempo, sobre los talentos, sobre los cuerpos, sobre las propiedades de los miembros para cubrir las necesidades del grupo. Estos 3 aspectos, características, métodos de reforma del pensamiento, ustedes siempre los van a encontrar en las sectas. El milagro. Los líderes pueden profetizar, son maestros de la desmaterialización, pueden comunicarse con los muertos en algunos casos, depende qué secta sea. Poseer fuerzas sobrehumanas, tener una inteligencia sin precedentes. Ustedes lo han visto. Lo han visto en el caso de este señor de David Koresh, en el caso de Waco, y en algunos grupos así extremistas y raros. En segundo lugar, el misterio. A la gente le gusta atesorar secretos, ¿no es cierto? El misterio puede parecer emocionante y gratificante para muchas personas, especialmente si eso se hace lograr con un propósito más alto. Y las sectas están plagadas de secretos. Lo secreto en el reclutamiento, por ejemplo. Todo es secreto. La forma en que lo hacen. Yo lo que les contaba a la hermana Ana y lo que otros de ustedes pueden testificar. Yo nunca voy a olvidar cuando una vez pasé por la ciudad de Utah y bueno, miré todo lo que había ahí en el templo de ellos. Me hicieron firmar un libro, puse mi dirección. A la semana siguiente, yo vivía en Oregon, a la semana siguiente ya tenía 2 muchachitos en la puerta de mi casa. Y cuando se enteraron que yo era un pastor, me mandaron a 2 que eran superiores a esos muchachitos. Uno era un profesional y el otro no sé qué era. No los podía sacar de mi casa. Como yo no conocía a los mormones, le dije, sí, me gustaría estudiar con ustedes porque quería conocerlos un poquito. Y inclusive aproveché y fui un día a la iglesia de ellos, porque digo, ¿cómo harán sus cultos? Yo era medio curioso, soy todavía. Y fui y observé, y tienen cosas interesantes, cosas muy lindas. Ellos hablan mucho de la familia, hablan mucho de la salud también. Pero es una secta, ustedes lo van a ver ahora en unos instantes más. Y hay muchas cosas misteriosas entre ellos, oscuras, que no son reveladas, solamente unos pocos conocen. Los grupos que pretenden llevar a cabo campañas contra el comunismo o contra el hambre en el mundo pueden canalizar a un buen número de posibles miembros a una secta. Por ejemplo, los Moonies, ellos tienen asociaciones científicas, por ejemplo, tienen nombres muy ampulosos y traen profesionales de todo tipo para hablar en esas reuniones, pero tienen propósitos de reclutamiento detrás de eso, ¿no es cierto? Y de reclutamiento, exactamente, bien digo. La autoridad, la supuesta gran capacidad intelectual del líder o espiritual, el todopoderoso líder, aún poderes físicos de un líder que pueda racionalizar doctrinas y caprichos para ser presa de sus seguidores. Eso es muy común entre ellos. El castigo corporal físico, especialmente en los niños, la humillación. Yo leí mucho de Jim Jones, y la humillación y la confesión pública.
pueden volverse una rutina en estos grupos, en estas iglesias. Algunos grupos han hecho uso del terrorismo contra los que no son miembros, amenazas de muerte y demás. Entre los mormones hay un escritor que escribió un libro, yo tengo ese libro, que los autores dicen como varias veces hubo atentados para quitarle la vida a ellos. Y eso, por supuesto, de su mismo grupo, para que no se conociera lo que ellos revelaron en su libro. Si los miembros han perdido contacto previamente con la familia o con los amigos anteriores, se pueden volver muy fuertes las amenazas de expulsión o aislamiento, y la gente tiene temor porque se siente sola. La ideología de la secta puede atribuir el sufrimiento personal a no hacer o no entender, o aún duda de las infalibles enseñanzas de la secta, y eso puede ser dañino, ¿no es cierto? Bueno, vamos ahora a pasar a ciertos grupos que son sectas directamente, ¿no? La tríada esta que yo les mencionaba del milagro, del misterio y de la autoridad, nosotros la vemos en el famoso templo del pueblo. Ya no existe, pero existió. Y existió acá en Los Ángeles. Es la iglesia que fundó este señor Jim Jones, que fue que para nosotros ahora es un estudio típico de lo que es un culto. Nosotros podemos ver en ellos, en el templo del pueblo, que así se llamaba, como comenzó como una iglesia cristiana, pero evolucionó a adorar exclusivamente a Jim Jones, no adorar a Cristo, adorar a Jim Jones. Su prestigio como fuente de milagros estaba basado en su carisma, tremendamente carismático, poderoso, su habilidad verbal, su ingenio, su falta de integridad. Era un psicópata, él no tenía sentimientos, ningún sentimiento. Podía aparentar que lo tenía, pero no tenía. Su falta de integridad, cualidades todas típicas de un psicópata, ¿no es cierto? Altamente funcionales. Espías e informantes apoyaban el espejismo de que él contaba con conocimientos sobrenaturales, y en cierta medida el grupo ese interno era el que ayudaba para crear esa imagen de él, de superhombre, ¿no es cierto? Conocimientos sobre las vidas personales de sus seguidores. Y entonces había cierto temor porque se veían leídos, por así decir, por ese líder. Él disponía trucos especiales para curar hasta el cáncer, decía. Y finalmente tuvieron problemas acá en Estados Unidos con la justicia porque empezaron a haber denuncias de los tratos, los castigos y demás. Y todos en forma masiva se fueron a Guyana, allá en Sudamérica, y se metieron en un lugar descampado al cual le pusieron por nombre la ciudad de Jonestown. Y ahí levantaron su campamento. Había gente de todos los niveles sociales, increíble, la mayoría pobres también, ¿no? Había aislado allá en la selva de Guyana, no había nadie que pudiera contradecirlo. Él tenía la autoridad máxima y explotaba a esa gente de una manera increíble. En segundo lugar, el misterio dentro de esa iglesia. Estamos viendo las tres características de la secta. El esmero en las relaciones públicas era increíble, convencía a la gente de afuera de que Jones era todavía cristiano, mucho después de haberse convertido en un autoproclamado semidios que predicaba el marxismo a sus rebaños. Los miembros, es curioso porque monitoraban, por así decir, a los curiosos que iban al servicio el día domingo, y si hacían muchas preguntas, de alguna manera se los sacaban de encima rapidito, ¿no es cierto? Las enfermeras, por ejemplo, guardaban el secreto de las falsas sanidades, donde
mollejas animales servían como cánceres exorcizados. Las presentaban como que era el cáncer que habían tenido. Hay cosas absurdas, pero gente muy sencilla las creía. Los financieros del grupo monitoreaban las cuentas secretas en bancos suizos. La gente de afuera no se daba cuenta de las privaciones y las golpizas que sufrían los miembros. Acá mismo, en California, en donde ellos estaban, creo que era en San Francisco. Sí. Yo le conté anoche acerca del arresto ilegal por vicioso en el baño de hombres de un cine pornográfico. Y en Los Ángeles fue eso, que fue encubierto, registrado, y los registros de la corte desaparecieron. Los miembros del Templo del Pueblo emigraron secretamente a Guyana y los funcionarios americanos que visitaron Johnstown vieron escenas previamente ensayadas de gozo y mesas repletas de cosas, cuando todo eso era una mentira. Lo ensayaban solamente para cuando venían visitas, lo mismo que hace Castro en Cuba. Ellos tienen un sector a donde llevan a los turistas con hoteles maravillosos, cosas, pero el resto de Cuba, ellos pueden ver ciertas cosas nada más. La autoridad, la unidad familiar es socavada totalmente. Los hijos daban informes sobre los padres entregaban a los hijos a otras familias, supuestamente para romper las barreras raciales, decía él, pero no era esa la razón. Y Jones citaba a mujeres casadas en su propia pieza, en su propia alcoba. Y Jones se convirtió finalmente en el padre de todos. Y los miembros escribían gran cantidad de cartas a políticos firmando con nombres tomados de los directorios telefónicos. Y los políticos, engañados de que Jones tenía una enorme cantidad de seguidores, se congraciaban vilmente con él solamente para ganar votos, ¿no es cierto? Bueno, esta tríada, milagros, misterio y autoridad del templo del pueblo, se conjugaba como una fuerza sinergética, ¿no es cierto?, que iba arrasando, por así decir, lentamente, no solamente la mentalidad del grupo, sino de todos aquellos futuros seguidores. La gente no se levantaba una mañana y decidía rendirse a su independencia y perderse en la intriga hipócrita de la secta. No, los elementos de la tríada esta que les acabo de mencionar, cuando se presentan juntos, producen un efecto. La palabra es sinergético, donde cada uno refuerza el poder del otro para cautivar a la gente. Y uno lleva al otro, la autoridad mezclada con el misterio y mezclada con el milagro, forma finalmente en la mente del individuo, se conjuga de tal manera que el individuo cae presa del engaño. Ahora vamos a ver un poquito sectas evangélicas, o así llamadas evangélicas. Se acabó el tiempo. Qué lástima, qué rápido se va.